Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Hoy es el Día del Señor. Quiero compartir con ustedes una reflexión de su palabra. Acompáñenme a leer Mateo capítulo 5, los versos 10 y 11. Eh, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Hermosa palabra que hoy día nos entrega el Señor. Y a manera de introducción, leía estos días una revista de una organización que se preocupa de los puertas abiertas. Y uno de los textos decía que había una hermana Sara de Egipto. En Egipto impera, cierto, el Islam. Y decía la revista, el relato de esta hermana, que el cristianismo allá es prácticamente una maldición. Vivir allá en Egipto es persecución permanente. Existen más de 360 millones de personas perseguidas en el mundo. Fíjese que esta hermana dice que una vez iba caminando por el centro de la ciudad y sintió, y no iba con el velo, que es natural en Egipto, producto de que el Islam es la religión prácticamente imperante. Y decía esta hermana que sintió que le traspasó en un minuto un cuchillo que le traspasó la espalda. Y la verdad que solo por no ser islamita, solo por no ser cristiana. Fíjese que una de las cualidades sobresalientes de Jesús era su honradez diáfana. Nunca dejó a nadie en duda en cuanto a lo que le sucedería si escogía seguirle. Estaba seguro de que había venido no para hacer la vida fácil, sino para hacer a la gente grande. Ese es el Jesús que nosotros conocemos, ese es el Jesús que nosotros, esa es la verdad en el fondo de los que siguen a Jesús. Nos cuesta darnos cuenta de lo que tuvieron que sufrir los primeros cristianos. Todos los, todos los compartimientos de su vida se desquiciaron. Primero, su cristianismo descabalaría su trabajo. Supongamos que uno era mampostero, ¿cierto? Eso parece una profesión bastante inofensiva, pero supongamos que su empresa tenía un contrato para construir un templo de uno de los dioses paganos, ¿cierto? ¿Qué haría ese hombre? Supongamos que un cristiano era sastre y que encargaba en su taller túnicas para los sacerdotes paganos. ¿Qué haría ese hombre? ¿Qué haría ese hombre en una situación semejante en la que los primeros cristianos se encontrarían? Apenas existiría algún trabajo en el que un cristiano no tuviera conflicto entre sus intereses comerciales y su lealtad a Jesucristo. La verdad que la iglesia estaría sin duda donde estaba la obligación de la persona. Más de 100 años después de esto, un hombre le fue a Tertuliano con este mismo problema. Le habló de sus dificultades comerciales. Acabó diciendo: ¿qué puedo hacer? Tengo que vivir. ¿Estás seguro?, dijo Tertuliano. Si había que escoger entre la lealtad y la vida, un verdadero cristiano no dudaba nunca en escoger la lealtad. Segundo, su cristianismo descabalaría sin duda su vida social. En el mundo antiguo, la mayor parte de las fiestas se celebraban en el templo de algún dios. En muy pocos sacrificios se quemaba todo el animal en el altar. A veces no se quemaba más que unos pelillos de la cabeza de la bestia como un sacrificio simbólico. Los sacerdotes recibían
como gajes de su oficio, partes de la carne, y otra parte se devolvía al adorador. Con su parte hacía una fiesta con sus parientes y amigos. Uno de los dioses más corrientes era Serapis. Cuando la fiesta se celebraba en su templo, las invitaciones decían algo así: te invito a cenar conmigo a la mesa de nuestro señor Serapis. ¿Podría un cristiano participar en una fiesta que se celebraba en un templo pagano? Hasta las comidas ordinarias en las casas empezaban de una libación, una copa de vino que se derramaba en honor de los dioses. Era como nuestro dar gracias a Dios por la comida. ¿Podría un cristiano entonces participar en un gesto de culto pagano así? De nuevo, vemos que la respuesta cristiana era clara. Un cristiano tenía que desconectarse de sus compañeros antes que prestar su aprobación a tales cosas como su presencia. Uno tenía que estar dispuesto a quedarse solo para ser cristiano. Y tercero, lo peor de todo, su cristianismo podía llegar a traerle problemas en su vida familiar. Sucede día a día una y otra vez en que un miembro de la familia se hacía cristiano y los otros no. Una mujer se podía hacer cristiana y su marido no. Lo mismo podía suceder con un hijo o una hija. Inmediatamente surgía una división en la familia. A menudo se cerraba la puerta de la cara para siempre al que había aceptado a Jesús. Y estimado amigo, amiga, eso ocurre hoy día lamentablemente. El cristianismo traía a menudo no paz, sino una espada que dividía la familia. Era literalmente cierto que una persona tenía que amar a Cristo más que a su padre, madre, esposa, hermano o hermana. El cristianismo suponía a menudo escoger entre las personas más queridas y Jesucristo. Además, los castigos que tenía que sufrir un cristiano eran terribles, más allá de toda descripción. Todo el mundo sabe de los cristianos que se les echaba a los leones o se quemaban en el patíbulo, pero estas eran muertes piadosas. Nerón envolvía a los cristianos en betún y les prendía fuego para usarlo como antorchas vivientes en sus jardines. Los cubría con pieles de animales salvajes y les lanzaba perros de caza para que los descuartizaran. Eran torturados en el potro, les arrancaban los pies con garfios, les echaban por encima plomos derretidos, les fijaban planchas de bronce al rojo vivo en las partes más sensibles del cuerpo, les vaciaban los ojos, les cortaban parte del cuerpo y las asaban ante sus ojos, les abrazaban las manos y los pies mientras les echaban agua fría para prolongar su agonía. No es agradable pensar en estas cosas, pero uno tenía que estar dispuesto a sufrirla si estaba de parte de Cristo. ¿No le parece espeluznante el relato que le acabo de mencionar? Pero es así, la historia habla de los cristianos perseguidos. Uno tenía que estar dispuesto a sufrirlas si estaba de parte de Cristo. Podríamos muy bien preguntarnos por qué perseguían los romanos a los cristianos. Parece algo extraordinario el que una persona que viviera la vida cristiana se considerara una víctima apropiada para la persecución y la muerte. Había dos razones. Primero, se habían extendido algunas calumnias acerca de los cristianos, de las cuales los judíos eran responsables en no poca medida. Y dos, se acusaban a los cristianos, me acuerdo, de canibalismo. Las palabras de la última cena: esto es en mi cuerpo, esta copa es nuevo testamento en mi sangre. Se tomaba y tergiversaban para hacer creer que los cristianos sacrificaban a un niño para comérselo. ¡Wow! Se acusaba también a los cristianos de prácticas inmorales y se decía que sus reuniones eran orgías indecentes. La reunión semanal de los cristianos se llamaba Ágape, la fiesta del amor. Y ese nombre se interpretaba maliciosamente. Los cristianos se saludaban con el beso de la paz y también esto se usó para construir acusaciones calumniosas. Se acusaba a los cristianos de ser incendiarios. Es verdad que hablaban del próximo fin del mundo y revestían su mensaje con cuadros apocalípticos del mundo en llamas.
Sus calumniadores tomaban esas palabras y las interpretaban como amenazas de terrorismo político y revolucionario. Se acusaba a los cristianos de deshacer los vínculos familiares. De hecho, amados, por causa del cristianismo se producían divisiones en la familia, como ya hemos visto. Así que el cristianismo se representaba como algo que causaba división entre marido y mujer y que desarticulaba el hogar. Había suficientes calumnias inventadas por gente maliciosa. Pero el mayor campo de persecución era, de hecho, el político. Pensemos en la situación. El Imperio Romano acababa de casi todo el mundo conocido, desde las Islas Británicas hasta Éufrates, el río Éufrates, y desde Alemania hasta el norte de África. ¿Cómo podía amenazarse hasta cierto punto una amalgama tan vasta de pueblos? ¿Qué principio unificador se podía encontrar? En un principio se encontró en el culto de la diosa Roma el espíritu de Roma. Este era un culto que los pueblos de las provincias daban de buena voluntad, porque Roma les había traído paz y buen gobierno, orden y justicia. Se limpiaron las carreteras de bandidos y los mares de piratas. Los déspotas y tiranos fueron desterrados por la imparcial justicia romana. La gente de las provincias estaba muy dispuesta a ofrecer sacrificios al espíritu del imperio que había hecho tanto por ella. Pero el culto de Roma se pasó a otro objeto. Había un hombre que era la personificación del imperio romano, en quien podía decirse que Roma se encarnaba, y ese hombre era el emperador. Así es que llegó a considerársele un dios y se le empezaron a dar honores divinos y a levantarse templos a su divinidad. No fue el gobierno romano el que incitó este culto. De hecho, en su principio hizo todo lo posible para desanimarlo. El emperador Claudio decía que lamentaba que se le dieran honores divinos a cualquier ser humano, pero con el paso de los años, el gobierno romano vio en el culto al emperador la única práctica que podía unificar el vasto imperio romano. Ahí había un centro en el que se podía reunir todos sus habitantes. Qué increíble, ¿cierto? Fue así que se acabó por no solo aceptar, sino imponer el culto al emperador. Una vez al año, todas las personas tenían que presentarse y quemar una pizca de incienso en la divinidad del César y decir: César es el Señor, César es el Curios. ¿Les suena familiar? Por eso que los cristianos eran perseguidos, porque su Curios era Jesús. Jesús era su Curios, su Señor. Y eso precisamente lo que los cristianos se negaban a hacer. Para ellos Jesucristo era el único Señor y no le darían a ningún ser humano este título que pertenecía exclusivamente a Cristo. Está claro entonces, hermano, que el culto al César era una prueba de lealtad política más que ninguna otra cosa. De hecho, cuando un hombre había quemado su pizquita de incienso y repetido la fórmula, recibía un certificado, un libellus, de que lo había hecho y luego podía ir a dar culto a cualquier dios, siempre que no fuera contra la descendencia y el orden público. Sin embargo, los cristianos se negaron a someterse al enfrentarse con el dilema César o Cristo. No vacilaban en su elección, solo Cristo. Se negaban en redondo a una componenda. El resultado era, por muy bueno que fuera el hombre, aunque fuera un ciudadano excelente, quedaba fuera de la ley automáticamente. En el vasto imperio romano no se podía tolerar bloques de desafectos, y eso era exactamente lo que las autoridades romanas consideraban ser las congregaciones cristianas. Un poeta ha hablado de el agobiado, acurrucado rebañito, cuyo crimen era solo Cristo. El único crimen de los cristianos era que colocaban a Cristo por encima del César, y por esa suprema lealtad murieron los cristianos a millares y arrostraron la tortura por causa de la exclusiva supremacía de Jesucristo. Amados amigos y amigas, ¿qué relato hemos tenido en la historia sobre las persecuciones?
Sin embargo, hoy vivimos un cristianismo tan superficial, un cristianismo que, por no ser perseguidos, vivimos un cristianismo tan superficial, tan amante del Estado, tan amante de los gobiernos, tan amante de las autoridades. Y no confiamos en lo que confiaban los cristianos del primer siglo y del segundo y tercer siglo. Cuando la iglesia es perseguida, la iglesia se levanta. No esperes ser perseguido. No esperes que el Estado persiga para levantarte y ser luz y sal en medio de esta sociedad que se ha olvidado de Jesús. Dios te bendiga. Que tengas un hermoso día. Chao, chao.